Esto es Ciencia de Fondo, un espacio para pensar con calma los grandes misterios del universo. Hay lugares en el universo donde la realidad, tal como la conocemos, simplemente deja de funcionar. Zonas prohibidas donde las reglas del juego cambian de forma tan radical que ni siquiera la luz, la mensajera más rápida del cosmos, tiene permiso para escapar y contarnos qué ha sucedido. Hoy vamos a hablar de los objetos más extremos, simples y a la vez desconcertantes que la naturaleza ha sido capaz de fabricar. Vamos a hablar de los agujeros negros. Es probable que tengas una imagen mental de ellos. Quizás imaginas un desagüe cósmico, un remolino oscuro que deambula por el espacio tragándose todo lo que encuentra a su paso, como una aspiradora insaciable. Pero esa imagen, aunque potente, es incorrecta. Un agujero negro no es una máquina de destrucción activa que busca víctimas. Es algo mucho más interesante y, en cierto modo, mucho más tranquilo. Es el triunfo absoluto de la gravedad sobre todas las demás fuerzas de la naturaleza. Es el lugar donde la materia ha perdido la batalla contra su propio peso y ha colapsado hasta un punto de densidad infinita, dejando atrás una cicatriz en el tejido del espacio y el tiempo. Para entender qué son realmente, primero tenemos que deshacernos de la idea de que son agujeros en el sentido literal. No son orificios por los que te caes a otro lugar, al menos no en la física clásica. Son una cantidad inmensa de materia comprimida en un espacio ridículamente pequeño. Imagina la Tierra, imagina todo lo que hay en ella, las montañas, los océanos, las ciudades, los 7.000 millones de personas y todo el manto de roca y hierro bajo tus pies. Ahora, imagina que tienes una mano gigante capaz de aplastar todo eso. Comprimes la Tierra al tamaño de una casa, luego al tamaño de un balón de fútbol, y sigues apretando hasta que toda la masa de nuestro planeta cabe en una esfera del tamaño de una canica, de apenas unos 2 centímetros de diámetro. Si pudieras hacer eso, si pudieras concentrar toda esa materia en ese volumen tan diminuto, la gravedad en la superficie de esa canica sería tan intensa que nada podría escapar de ella, ni siquiera la luz. En ese momento, la Tierra se habría convertido en un agujero negro. No habría desaparecido, seguiría pesando lo mismo, pero su influencia gravitatoria en las cercanías sería absoluta. Esta idea de la velocidad de escape es clave para entender por qué son negros. Piensa en lanzar una piedra hacia arriba. Si la lanzas suave, sube un poco y la gravedad la trae de vuelta a tu mano. Si tienes un brazo biónico y la lanzas con la fuerza de un cohete, a unos 11 kilómetros por segundo, la piedra escapará de la gravedad terrestre y saldrá al espacio. Esa es la velocidad de escape de la Tierra. Ahora bien, si comprimes la masa, la gravedad se vuelve más intensa cerca de la superficie. La velocidad de escape aumenta. En un agujero negro, esa velocidad necesaria para salir supera los 300.000 kilómetros por segundo. Supera la velocidad de la luz. Y como nada en el universo puede viajar más rápido que la luz, nada puede salir. Es una prisión perfecta. Visto desde fuera, esa región se vuelve oscura. Se desconecta causalmente del resto del universo. Lo fascinante de estos objetos no es solo lo que son, sino cómo llegamos a saber que existen. Durante mucho tiempo, los agujeros negros fueron una especie de fantasma en las ecuaciones, una molestia matemática que los físicos esperaban que no fuera real. La historia comienza mucho antes de Einstein, en el siglo XVIII, con un clérigo y geólogo inglés llamado John Michell. En 1783, Michell hizo un cálculo sencillo. Usando la teoría de la gravedad de Newton, se preguntó qué pasaría si una estrella tuviera tanta masa o fuera tan pequeña que la velocidad para escapar de ella fuera mayor que la de la luz. Él las llamó estrellas oscuras. Imaginó cuerpos inmensos flotando en el cielo, invisibles a nuestros telescopios porque su propia luz quedaba atrapada. Fue una idea brillante, pero se olvidó durante más de un siglo porque en aquel entonces nadie entendía realmente qué era la luz ni si la gravedad podía afectarla. Tuvo que llegar 1915 y la relatividad general de Albert Einstein para cambiar el tablero de juego. Einstein nos enseñó que la gravedad no es una fuerza invisible que tira de los objetos, sino una curvatura en el tejido del espacio-tiempo. La materia le dice al espacio cómo curvarse.
y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Es la analogía clásica de la sábana elástica. Si pones una bola de bolos en el centro, la sábana se hunde. Si lanzas una canica, esta girará alrededor de la depresión. Pero aquí es donde la historia se vuelve humana y trágica. Apenas unos meses después de que Einstein publicara sus ecuaciones, un físico alemán llamado Karl Schwarzschild encontró una solución exacta para ellas. Lo sorprendente es dónde lo hizo. Schwarzschild no estaba en un despacho cómodo en una universidad. Estaba en el frente ruso durante la Primera Guerra Mundial, calculando trayectorias de artillería entre el barro y el frío. En sus ratos libres, resolvió el problema de cómo se curva el espacio alrededor de una masa esférica perfecta. Schwarzschild envió sus resultados a Einstein. Sus matemáticas mostraban algo inquietante. Si concentraba suficiente masa en un punto, el espacio se curvaba tanto que se cerraba sobre sí mismo. Se creaba un abismo sin fondo. A ese límite matemático lo llamamos hoy el radio de Schwarzschild. A Einstein no le gustó nada. Reconoció que las matemáticas eran correctas, pero se negó a creer que la naturaleza permitiera tal abominación. Para él y para muchos contemporáneos, la idea de una estrella colapsando hasta un punto infinitesimal era absurda. Pensaban que debía haber alguna fuerza, alguna presión interna que frenara el colapso antes de llegar al desastre. La naturaleza, pensaban, debía tener un mecanismo de seguridad para evitar que se rompiera el espacio-tiempo. Durante décadas, los agujeros negros fueron tratados como una curiosidad académica, un juguete matemático para teóricos aburridos. Sí, las ecuaciones lo permiten, pero no existen estrellas así, decían. Fue necesaria la llegada de mentes como la de Robert Oppenheimer, antes de su trabajo en la bomba atómica, para demostrar que no había nada que pudiera detener el colapso de una estrella muy masiva. Cuando una estrella gigante agota su combustible nuclear, ya no tiene calor ni presión para empujar hacia afuera contra su propia gravedad. La estrella implosiona. Y si es lo suficientemente pesada, nada, ni la presión de los electrones ni la de los neutrones, puede frenar la caída. La estrella se aplasta a sí misma hasta desaparecer de la vista. Así que, a mediados del siglo XX, tuvimos que aceptar una verdad incómoda. El universo contiene lugares donde la materia desaparece y deja atrás solo su gravedad. Pero, ¿qué pasa realmente si nos acercamos a uno? Imaginemos que viajamos hacia un agujero negro, no uno de los monstruos supermasivos que viven en el centro de las galaxias, sino uno pequeño, formado por el colapso de una estrella, tal vez con 10 veces la masa del Sol. A medida que te acercas, verías una región de oscuridad absoluta, una esfera negra perfecta que recorta las estrellas de fondo. Pero no sería una mancha negra plana. La gravedad del agujero negro es tan fuerte que curva la luz de las estrellas que están detrás de él. Verías un anillo de luz toromandillo con luz, distorsionada rodeando la negrura, como si estuvieras mirando a través de una lente de vidrio mal formada. Es lo que llamamos lente gravitatoria. El agujero negro se viste con la luz del universo que tiene a sus espaldas. Lo más importante que debes entender sobre la estructura de este objeto es el concepto del horizonte de sucesos. Esta es la frontera invisible, el punto de no retorno. No es una superficie sólida. Si lo cruzaras, no chocarías contra nada, no sentirías un golpe. Es simplemente un límite en el espacio. Para visualizarlo mejor, usemos una metáfora diferente a la sábana elástica. Imagina el espacio no como una tela estática, sino como un río que fluye. Cerca del agujero negro, el espacio mismo está fluyendo hacia el interior, como agua cayendo por una cascada. Lejos del agujero, la corriente es suave. Puedes nadar en contra y alejarte, pero a medida que te acercas, la corriente se acelera. El horizonte de sucesos es el punto exacto de la cascada donde el agua, el espacio, fluye hacia abajo más rápido de lo que tú puedes nadar hacia arriba. Incluso si pudieras nadar a la velocidad de la luz, que es el límite absoluto de velocidad en el universo, en el horizonte de sucesos el espacio cae hacia el centro exactamente a la velocidad de la luz. Estarías nadando con todas tus fuerzas tratando de salir, pero te quedarías estático en el borde, como un pez luchando en una corriente demasiado fuerte. Y si das un paso más adentro, el espacio cae más rápido que la luz. Como nada puede superar esa velocidad, serás arrastrado inevitablemente hacia el centro,
hacia la oscuridad. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Qué hay dentro? Según la relatividad general clásica, en el centro geométrico del agujero negro se encuentra la singularidad. Es el lugar donde toda la masa de la estrella colapsada se ha concentrado. Un punto de densidad infinita y volumen cero. Es difícil exagerar lo problemático que es esto para la física. Densidad infinita y volumen cero son formas elegantes de decir no sabemos qué pasa aquí. Cuando en física aparece un infinito, suele significar que nuestras teorías han dejado de funcionar. La singularidad es el punto donde la relatividad general de Einstein se rompe. Predice su propia caída. Sabemos que allí deben actuar las leyes de la mecánica cuántica, las reglas que gobiernan lo muy pequeño, pero hasta hoy no hemos logrado unir la gravedad con la cuántica. La singularidad es una tierra de nadie teórica, pero antes de preocuparnos por el centro, volvamos al borde, al horizonte, porque es allí donde ocurren los fenómenos más extraños relacionados con el tiempo, y esto es algo que a menudo se malinterpreta en la ciencia ficción. Si tú decides saltar al agujero negro y yo me quedo en una nave espacial segura viéndote caer, veremos dos películas completamente diferentes. Tú, en caída libre, no notarás nada especial al cruzar el horizonte. Mirarías tu reloj y verías que los segundos pasan con normalidad. Tic-tac, tic-tac. Cruzarías la frontera sin fanfarrias y te dirigirías hacia tu destino final en el centro. Pero yo, observándote desde lejos, vería algo muy distinto. A medida que te acercas al horizonte, la inmensa gravedad tira de la luz que sale de tu cuerpo, haciéndola perder energía. Te vería volverte cada vez más rojo, y más inquietante aún, vería que tus movimientos se ralentizan. Vería cómo levantas la mano para despedirte en cámara lenta extrema. El tiempo, para ti, fluye normal. Para mí, viéndote cerca de esa inmensa gravedad, tu tiempo se estira. Justo en el borde, en el horizonte de sucesos, te vería congelarte. Para mi perspectiva externa, nunca cruzarías el agujero. Te quedarías allí, inmóvil, desvaneciéndote lentamente en la oscuridad, mientras tu luz se estira hasta hacerse invisible. Es una paradoja visual. Para ti, el cruce es instantáneo. Para el universo exterior, nunca terminas de caer. Esta dualidad es solo el principio de los problemas que los agujeros negros plantean a nuestra comprensión de la realidad. Hemos hablado de masa, de gravedad y de luz, pero en las últimas décadas, los físicos se han dado cuenta de que los agujeros negros no son solo monstruos gravitatorios, son también, y quizás principalmente, almacenes de información. Y es aquí donde la física moderna empieza a temblar. Hasta ahora, hemos descrito al agujero negro como un objeto simple, una masa que curva el espacio hasta romperlo. Pero en los años 70, un joven físico llamado Stephen Hawking, junto con otros colegas, empezó a hacerse preguntas que parecían inocentes, pero que resultaron ser devastadoras. Preguntas sobre la temperatura, preguntas sobre el orden y el caos. Si un agujero negro se traga todo, ¿se traga también la entropía? ¿Se traga la información de lo que cae dentro? Si lanzas una enciclopedia a un agujero negro, ¿desaparece el conocimiento contenido en ella para siempre? Según las reglas de la mecánica cuántica, la información nunca debe destruirse totalmente. Pero si el agujero negro es una caja fuerte eterna de la que nada sale, esa información parece perdida para el resto del universo. Esto nos lleva a una crisis fundamental. Los agujeros negros, que empezaron como una curiosidad en un papel en el frente de guerra de 1916, se han convertido en el laboratorio donde nuestras teorías sobre la realidad se enfrentan a sus mayores contradicciones. Ya no son solo estrellas oscuras, son la clave para entender si el tiempo es real, si el universo es un holograma y si la información es más fundamental que la materia. Pero para entender por qué un agujero negro podría no ser tan negro después de todo, y por qué podría evaporarse y desaparecer, tenemos que introducir un nuevo jugador en nuestra historia. Tenemos que dejar de mirar solo la gravedad y empezar a mirar lo que ocurre en el vacío del espacio, justo en el borde del abismo, donde las partículas cuánticas juegan a aparecer y desaparecer. Ahí es donde la historia se complica y se vuelve verdaderamente extraña. Bloque 2. Nos habíamos quedado justo en el borde del abismo.
en esa frontera invisible llamada horizonte de sucesos. Hasta ahora, hemos mirado al agujero negro con los ojos de Einstein, como una prisión eterna, una calle de sentido único donde la gravedad es tan fuerte que nada sale y todo lo que entra se pierde en la oscuridad para siempre. Según esta visión clásica, un agujero negro es inmortal. Una vez que se forma, solo puede crecer, tragando más y más materia, y permanecerá allí, inmutable y silencioso, hasta el fin de los tiempos. Pero en 1974, Stephen Hawking hizo algo que nadie se había atrevido a hacer con seriedad hasta entonces. Aplicó las reglas de lo muy pequeño, la mecánica cuántica, a las proximidades de este monstruo gravitatorio, y al hacerlo, descubrió que el negro de los agujeros negros no es absoluto. Descubrió que estos objetos brillan, débilmente, fríamente, pero brillan. Para entender cómo es posible que salga algo de un lugar del que nada puede salir, tenemos que cambiar nuestra concepción del espacio vacío. Imagina que tomas una caja y sacas todo lo que hay dentro, cada átomo de aire, cada partícula de polvo, cada fotón de luz. La sellas y la enfrías hasta el cero absoluto. Podrías pensar que dentro de esa caja no hay nada, que es el vacío perfecto. La mecánica cuántica nos dice que estás equivocado. El vacío perfecto no existe. El espacio es, en realidad, un campo de energía burbujeante y frenético. Debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, la energía en un punto del espacio nunca puede ser exactamente cero durante mucho tiempo. El vacío es un mar agitado donde constantemente aparecen y desaparecen partículas. A este fenómeno lo llamamos fluctuaciones del vacío. Ocurre todo el tiempo, incluso ahora mismo, delante de tu nariz. En el espacio vacío se crean espontáneamente pares de partículas, una partícula y su antipartícula. Por ejemplo, un electrón y un positrón aparecen de la nada, toman prestada un poco de energía del vacío para existir, se separan brevemente, vuelven a chocar casi al instante y se aniquilan mutuamente, devolviendo la energía prestada. Es un baile constante de creación y destrucción que ocurre tan rápido que no podemos verlo. Por eso las llamamos partículas virtuales. Normalmente, estas partículas no tienen ningún efecto en nuestra vida diaria. Nacen y mueren sin dejar rastro. Pero, ¿qué pasa si este baile ocurre justo en el borde de un acantilado? ¿Qué pasa si ocurre en el horizonte de sucesos de un agujero negro? Imagina que un par de estas partículas virtuales aparece justo en la línea fronteriza. Una de ellas surge 1 milímetro fuera del agujero negro, en la zona segura. La otra, su compañera antipartícula, surge 1 milímetro dentro, en la zona de no retorno. En circunstancias normales, se atraerían y se aniquilarían en una fracción de segundo. Pero aquí, la gravedad es extrema. La partícula que está dentro es capturada brutalmente por el agujero negro y cae hacia el centro. La partícula que está fuera, si tiene la trayectoria adecuada, puede escapar hacia el universo exterior. Al perder a su pareja, la partícula que quedó fuera ya no tiene con quién aniquilarse. Deja de ser virtual y se convierte en una partícula real. Se convierte en radiación. Para un observador lejano como nosotros, parecería que el agujero negro acaba de emitir una partícula. Parece que el agujero negro está radiando calor. Pero aquí viene la parte contraintuitiva, la pieza del rompecabezas que hace que todo esto tenga un coste. La energía no es gratis. En el universo no puedes crear algo de la nada. Si la partícula que escapa se lleva energía hacia el exterior, esa energía tiene que haber salido de algún sitio. ¿Quién paga la factura? El agujero negro. Para que se conserven las cuentas de energía del universo, la partícula que cayó dentro del agujero negro debe tener, efectivamente, energía negativa. Al tragar esa partícula con energía negativa, el agujero negro pierde una pequeña cantidad de su masa total. Es como si el agujero negro hubiera pagado con su propia sustancia el precio de liberar a la partícula exterior. Este es el famoso proceso conocido como radiación de Hawking, y sus implicaciones son asombrosas. Significa que los agujeros negros no son prisiones eternas, son mortales. Están perdiendo masa constantemente, evaporándose partícula a partícula,
gota a gota. Es un proceso inimaginablemente lento para un agujero negro normal. Un agujero negro con la masa del Sol tiene una temperatura de apenas una fracción de millonésima de grado por encima del cero absoluto. Su evaporación es tan lenta que tardaría un 1 seguido de 67 ceros años en desaparecer. Eso es mucho más tiempo que la edad actual del universo. De hecho, ahora mismo, los agujeros negros tragan más radiación de fondo del cosmos de la que emiten, por lo que todavía están creciendo. Pero llegará un día, en un futuro inmensamente lejano, cuando el universo se enfríe lo suficiente, en que la evaporación ganará la partida. A medida que el agujero negro se hace más pequeño, se calienta. Su radiación se vuelve más intensa. La evaporación se acelera. En sus momentos finales, cuando es minúsculo, el agujero negro se vuelve inestable y explota con la violencia de millones de bombas nucleares, liberando toda su masa restante en un destello final de rayos gamma. Y después, nada. El agujero negro desaparece. El espacio vuelve a ser plano. La cicatriz se ha curado. Esto suena a un final limpio y poético para nuestros monstruos cósmicos, ¿verdad? Nacen de la muerte de estrellas, viven devorando materia y mueren evaporándose en luz. El ciclo de la vida estelar. Pero hay un problema gravísimo. Un problema que ha mantenido despiertos a los físicos teóricos durante los últimos 50 años y que amenaza con derrumbar los cimientos de la ciencia moderna. Se llama la paradoja de la información. Volvamos a la enciclopedia que lanzamos al agujero negro en la primera parte. Imagina que en lugar de una enciclopedia es algo más personal, un diario con todos tus secretos, o un ordenador con archivos únicos que no existen en ningún otro lugar. Lo lanzas al agujero negro. Cruza el horizonte y desaparece. Según la relatividad general clásica, no hay problema. La información sigue existiendo, solo que está guardada en el interior, inaccesible para nosotros, pero segura en esa región del espacio-tiempo. Si pudiéramos entrar, teóricamente podríamos leerla, pero ahora sabemos que el agujero negro se evapora, emite radiación de Hawking. Y aquí está la clave del desastre. La radiación de Hawking es térmica. Es aleatoria, no lleva ningún mensaje, es calor puro y desordenado. Si quemas un libro en una hoguera aquí en la Tierra, técnicamente no destruyes la información. Si fueras capaz de recolectar cada átomo de ceniza, cada molécula de humo y cada fotón de luz que salió del fuego, y tuvieras un ordenador lo suficientemente potente, las leyes de la física dicen que podrías, en teoría, reconstruir el libro. Podrías rebobinar la película. La información se ha transformado, se ha desordenado, pero no se ha borrado del universo. A esto se le llama determinismo o unitariedad en mecánica cuántica. El pasado determina el futuro y el futuro conserva las huellas del pasado. La información es indestructible, pero en un agujero negro que se evapora, esto no parece cumplirse. El agujero negro traga tu diario estructurado y ordenado. A cambio, a lo largo de eones, escupe radiación de calor aleatoria que no tiene ninguna relación con el contenido de tu diario. Y al final, el agujero negro desaparece por completo. ¡Puf! Se acabó. ¿Dónde está la información de tu diario? No está en el agujero negro, porque el agujero negro ya no existe. Y no parece estar en la radiación porque la radiación es aleatoria. La información aparentemente ha sido borrada de la existencia, se ha aniquilado. Esto puede parecer una preocupación técnica menor, pero si la información realmente se pierde, entonces toda la mecánica cuántica está mal. Si el pasado puede ser borrado sin dejar rastro, entonces perdemos la capacidad de predecir el futuro y de reconstruir la historia. Las leyes de la física dejan de ser leyes y se convierten en sugerencias temporales. Se desató una guerra intelectual. Por un lado, Stephen Hawking defendía que la información se perdía, que los agujeros negros eran verdaderas gomas de borrar cósmicas que introducían una imprevisibilidad fundamental en la naturaleza. Por otro lado, físicos como Leonard Susskind y Gerard 't Hooft se negaban a aceptarlo. La física no puede funcionar así, decían. Tenía que haber un error en el razonamiento de Hawking. La información tenía que salvarse de alguna manera. Para intentar salvar la física,
Estos científicos empezaron a mirar el agujero negro de una forma nueva. Dejaron de pensar en él como una esfera de volumen tridimensional y empezaron a fijarse en su superficie, en el área del horizonte de sucesos. Y aquí es donde encontramos una pista fascinante que conecta la gravedad con la termodinámica, la ciencia del calor. A principios de los 70, un estudiante de doctorado llamado Jacob Bekenstein sugirió algo atrevido, que la entropía de un agujero negro, una medida de cuánto desorden o cuánta información oculta tiene, no depende de cuánto volumen tiene por dentro, sino de cuánta superficie tiene por fuera. Piénsalo un segundo. Si quieres llenar una habitación con pelotas de ping-pong, la cantidad de pelotas que caben depende del volumen de la habitación. Si haces la habitación el doble de grande, caben muchas más pelotas. Es lo lógico. La información vive en el volumen. Pero Bekenstein y Hawking descubrieron que en un agujero negro no funciona así. La cantidad máxima de información que puede contener un agujero negro es proporcional al área de su horizonte, como si la información no estuviera flotando en el interior, sino pegada en la superficie, como pegatinas en una maleta de viaje. Imagina que lanzas tu diario al agujero negro. Según esta nueva visión, quizás el diario cae al interior, sí, pero la información que contiene, la disposición de sus átomos, las palabras escritas, queda de alguna manera impresa, codificada en el horizonte de sucesos, como si al cruzar la frontera, el agujero negro hiciera un escaneo de tu objeto y guardara los datos en la superficie antes de dejarte caer a la destrucción. Si esto es cierto, entonces el horizonte de sucesos no es solo una línea imaginaria, es el disco duro más denso del universo. Cada pedacito de información se almacena en una baldosa diminuta del horizonte, un área minúscula llamada longitud de Planck, y esto nos da una posible vía de escape para la paradoja. Si la información está almacenada en la superficie, cuando el agujero negro emite radiación de Hawking, tal vez esa radiación no es tan aleatoria como pensábamos. Tal vez, al salir, la radiación recoge los datos almacenados en el horizonte y los devuelve al universo. Igual que el humo se lleva la información del libro quemado. La información saldría codificada, desordenada, difícil de leer, pero completa. El libro no se borra, solo se tritura muy finamente. Pero esta solución, que parece elegante, nos lleva a una conclusión aún más vertiginosa sobre la naturaleza de nuestra propia realidad. Si toda la información de un objeto tridimensional como una estrella, o un diario, o tú mismo, puede ser almacenada perfectamente en una superficie bidimensional sin perder nada, ¿qué significa eso sobre la tercera dimensión? Piénsalo. Una lata de sopa es un objeto 3D. Su etiqueta es una superficie 2D. Normalmente la etiqueta no contiene toda la información de la sopa que hay dentro. No te dice dónde está cada fideo o cada trozo de zanahoria. Pero en un agujero negro la etiqueta, el horizonte, sí contiene toda la información del interior. Esto sugirió a Susskind y 't Hooft una idea radical conocida como el principio holográfico. Un holograma, como los que ves en las tarjetas de crédito o en las películas de ciencia ficción, es una superficie plana, bidimensional que cuando se ilumina correctamente, proyecta una imagen que parece tener profundidad, que parece tridimensional. Toda la información de la imagen 3D está escrita en la lámina 2D. Si los agujeros negros son los objetos más fundamentales del universo y funcionan como hologramas, podría ser que todo el universo funcione igual. Podría ser que tú, yo, esta habitación y las estrellas lejanas seamos, en realidad, una proyección. Es posible que la profundidad del espacio sea una ilusión y que la verdadera realidad, los datos puros que nos componen, esté escrita en una frontera lejana y bidimensional del cosmos. Es una idea que marea. Pasamos de intentar entender una estrella colapsada a cuestionar si el espacio en el que nos movemos es real. Pero la guerra de los agujeros negros no terminó ahí. Aunque el principio holográfico ofrecía una esperanza, las matemáticas no terminaban de cuadrar. La paradoja seguía viva. Para rescatar la información, tuvimos que enfrentarnos a una elección imposible. Tuvimos que preguntar, ¿dónde está realmente la información? ¿Está dentro del agujero negro con la materia que cayó? ¿O está en la superficie esperando a salir con la radiación?
El sentido común dice que la información no puede estar en dos sitios a la vez. No puedes tener tu diario dentro del agujero y a la vez tener una copia en la superficie. Eso violaría la no clonación de la mecánica cuántica. No puedes hacer copias perfectas de información cuántica. Así que llegamos a un callejón sin salida, o la información se pierde, y Hawking tenía razón rompiendo la física, o la información se copia rompiendo la física, o pasa algo mucho más dramático en el horizonte, algo que cambiaría la experiencia de caer en un agujero negro. Recuerda que en la primera parte dijimos que si cruzabas el horizonte no notabas nada. Era un lugar tranquilo. Ese era el principio de equivalencia de Einstein. Caer en un agujero negro es como flotar en el espacio vacío. Pero para salvar la información, algunos físicos recientes han propuesto que tal vez Einstein estaba equivocado. Tal vez el horizonte no es tranquilo. Tal vez, allí donde el espacio se rompe, existe un muro de energía pura, un cortafuegos. Si esto es cierto, el interior del agujero negro no existe. El espacio termina en el borde, y cualquiera que intente entrar no flota suavemente hacia la oscuridad, sino que es incinerado instantáneamente en la frontera donde se almacenan sus datos. ¿Es el universo un holograma? ¿O es el horizonte de sucesos un muro de fuego? De repente, los agujeros negros han dejado de ser simples aspiradoras de polvo para convertirse en el campo de batalla donde decidiremos de qué está hecha la realidad. Y para entender la solución más prometedora a este conflicto, tenemos que dar un último giro. Tenemos que hablar de agujeros de gusano, de entrelazamiento cuántico y de cómo el tejido del espacio-tiempo podría estar cosido por hilos fantasmales de conexión instantánea. Bloque 3. Para resolver el enigma de si la información se pierde o se conserva, y para entender si el universo es un holograma o si nos espera un muro de fuego al caer, la física tuvo que atreverse a unir dos conceptos que parecían pertenecer a novelas diferentes. Uno viene de la escala más diminuta imaginable, el entrelazamiento cuántico. El otro viene de la escala más gigantesca, los agujeros de gusano. El entrelazamiento es posiblemente la característica más inquietante de la mecánica cuántica. Einstein lo llamaba acción fantasmal a distancia, y lo odiaba con todas sus fuerzas porque parecía violar la regla de que nada viaja más rápido que la luz. La idea es sencilla, pero rompe el sentido común. Imagina dos partículas, digamos dos electrones, que interactúan y luego se separan, viajando en direcciones opuestas hasta estar a años luz de distancia. Debido a las leyes cuánticas, estos dos electrones comparten una existencia única. Están entrelazados. Si mides una propiedad de uno, como su giro, e instantáneamente sabes que gira hacia arriba, sabrás automáticamente que el otro, situado al otro extremo de la galaxia, gira hacia abajo. No es que se envíen un mensaje de texto secreto diciendo, «Oye, yo salí cara, tú ponte cruz». Es que, de alguna manera fundamental, no son dos objetos separados, sino una sola entidad estirada a través del espacio. El cambio en uno se manifiesta instantáneamente en el otro. Durante décadas, aceptamos esto simplemente como una rareza matemática del mundo subatómico. Por otro lado, tenemos los agujeros de gusano. Técnicamente se llaman puentes de Einstein-Rosen, porque fueron descritos por Einstein y su colega Nathan Rosen en 1935. Son atajos en la geometría del espacio-tiempo, túneles que conectan dos puntos distantes del universo, permitiendo teóricamente saltar de un lugar a otro sin recorrer el espacio intermedio. En la ciencia ficción se usan para viajar entre estrellas, pero en la física real siempre se han considerado inestables, imposibles de cruzar sin que se colapsen sobre tu cabeza. Durante casi un siglo pensamos que el entrelazamiento cuántico y los agujeros de gusano no tenían nada que ver el uno con el otro. Uno era física de partículas, el otro gravedad. Pero en 2013, dos físicos teóricos, Juan Maldacena y Leonard Susskind, lanzaron una propuesta que sacudió los cimientos de la teoría. Dijeron que son lo mismo. La conjetura se conoce como ER igual a EPR. ER por Einstein-Rosen, los agujeros de gusano, y EPR por Einstein-Podolsky-Rosen,
el artículo que describía el entrelazamiento. Lo que Maldacena y Susskind sugieren es que el hilo fantasmal que conecta esas dos partículas entrelazadas a distancia es en realidad un agujero de gusano microscópico, un túnel infinitesimal en el tejido de la realidad que cose dos puntos del espacio. Esta idea es revolucionaria porque sugiere que la geometría del espacio-tiempo, el escenario mismo donde vivimos, no es algo fundamental. El espacio podría ser algo emergente, igual que el calor no es una cosa en sí misma, sino el resultado del movimiento de muchos átomos. El espacio-tiempo podría ser el resultado de billones y billones de conexiones de entrelazamiento cuántico. La gravedad, la distancia, la forma del universo, todo podría ser una ilusión macroscópica generada por una inmensa red de conexiones cuánticas subyacentes. Si aplicamos esto a los agujeros negros, la paradoja de la información empieza a tener una salida fascinante. Si el interior del agujero negro está entrelazado con la radiación que emite, esa radiación de Hawking que se escapa, entonces el interior y el exterior están conectados por innumerables agujeros de gusano microscópicos. La información no necesita salir copiándose o rompiendo reglas. La información nunca salió porque el interior y la radiación exterior son, en cierto sentido profundo, parte del mismo sistema conectado. El agujero negro no es un pozo aislado, es un nudo complejo en el tejido del espacio-tiempo. Así que, tal vez, caer en un agujero negro no te lleva a la destrucción total ni te hace chocar contra un muro de fuego. Tal vez simplemente te mezcla y te dispersa en una forma de existencia cuántica caótica que nuestra mente de simios tridimensionales no puede comprender. Pero dejemos por un momento estas alturas teóricas, donde las matemáticas se vuelven borrosas y la filosofía se mezcla con la física, porque mientras los teóricos discutían sobre hologramas y túneles de gusano, otro grupo de científicos, los experimentalistas, estaban cansados de tratar a los agujeros negros como fantasmas de papel. Querían pruebas. Querían saber si estos objetos realmente existían ahí fuera, en el universo tangible de metal y roca. Durante mucho tiempo, la única evidencia que teníamos era indirecta. Veíamos estrellas orbitando violentamente alrededor de espacios vacíos, como si bailaran con una pareja invisible. Veíamos chorros de gas caliente saliendo disparados de la nada. Sabíamos que algo muy pesado y pequeño estaba ahí, pero no podíamos verlo ni tocarlo, hasta que decidimos intentar escucharlos. La gravedad de Einstein tiene una predicción que tardamos 100 años en confirmar: las ondas gravitacionales. Si el espacio-tiempo es una tela elástica, entonces mover objetos muy masivos debería crear ondas en esa tela, igual que si agitas la mano en la superficie de un estanque. Estas ondas son vibraciones del propio espacio. Cuando una onda gravitacional pasa por tu cuerpo, literalmente te estira y te encoge. El espacio que ocupas se deforma. El problema es que el espacio-tiempo es increíblemente rígido. Para crear una onda que podamos detectar, no basta con mover un planeta. Necesitas un cataclismo. Necesitas dos agujeros negros, cada uno con la masa de 30 soles, orbitando uno alrededor del otro a velocidades cercanas a la de la luz, y finalmente, chocando. El 14 de septiembre de 2015, la humanidad ganó un nuevo sentido. Ese día, los detectores de LIGO, dos inmensos túneles en forma de L de 4 kilómetros de largo en Estados Unidos, captaron una señal. Fue un evento que había ocurrido hacía 1.300 millones de años, en una galaxia lejana, mucho antes de que los dinosaurios pisaran la Tierra. Dos agujeros negros habían estado danzando en espiral, acercándose mutuamente durante eones. En la fracción de segundo final giraron uno alrededor del otro cientos de veces y se fusionaron en un solo agujero negro más grande. En ese instante de unión, liberaron más energía que todas las estrellas de todas las galaxias del universo observable juntas. Pero no la liberaron como luz, la liberaron como una sacudida invisible en la estructura del espacio. Esa onda viajó por el cosmos durante 1.000 millones de años, debilitándose a medida que se expandía, hasta que llegó a la Tierra. Pasó a través de ti, a través de mí y a través de los detectores. Movió los espejos de LIGO una distancia menor que la anchura de un protón. Fue un susurro infinitesimal, pero fue suficiente. Cuando los científicos tradujeron esa vibración a sonido,
Escucharon algo simple, un chirp, un gorjeo, un tono bajo que sube rápidamente de frecuencia y se corta de golpe. ¡Whoop! Ese fue el sonido de dos agujeros negros muriendo y renaciendo como uno solo. Ese sonido confirmó que los agujeros negros existen, que forman sistemas binarios y que chocan, pero también nos confirmó algo más aterrador, la realidad de su violencia. Durante esa colisión, la física funcionó exactamente como Einstein había predicho, sin desviarse ni un milímetro. La señal coincidía a la perfección con las simulaciones numéricas de la relatividad general. Desde entonces, hemos detectado docenas de estas colisiones. El universo, que antes nos parecía un lugar estático y silencioso, se nos ha revelado como una orquesta de percusión. Hay agujeros negros chocando por todas partes, haciendo vibrar la tela de la realidad. Hemos escuchado colisiones de estrellas de neutrones. Hemos visto agujeros negros de masas que no esperábamos. Hemos empezado a hacer un censo de la población oscura del cosmos. Pero escuchar el trueno no es lo mismo que ver el rayo. El sonido es emocionante, pero los seres humanos somos criaturas visuales. Queríamos la foto, queríamos mirar a la que diera la cara al monstruo. El problema es que los agujeros negros son, por definición, invisibles, y además, son increíblemente pequeños vistos desde la Tierra. Intentar fotografiar el agujero negro en el centro de nuestra galaxia es equivalente a intentar ver una rosquilla en la superficie de la Luna desde la Tierra. Ningún telescopio individual es lo suficientemente grande para ver eso. Para tener la resolución necesaria, necesitarías un telescopio del tamaño de todo el planeta Tierra. Así que eso fue exactamente lo que construimos. El proyecto se llamó Event Horizon Telescope, el telescopio del horizonte de sucesos. No construyeron una lente gigante, porque eso es imposible. En su lugar, usaron una técnica llamada interferometría. Coordinaron 8 radiotelescopios situados en los lugares más remotos del planeta. Volcanes en Hawái, montañas en Arizona, sierras en España, desiertos en Chile y el hielo de la Antártida. Todos ellos apuntaron al mismo punto del cielo al mismo tiempo, usando relojes atómicos para sincronizarse con una precisión de nanosegundos. Durante varias noches de abril de 2017, estos telescopios miraron hacia el corazón de la galaxia M87, una galaxia elíptica gigante situada a 55 millones de años luz de nosotros. Allí vive un monstruo, un agujero negro supermasivo, no de 30 veces la masa del Sol, sino de 6.500 millones de veces la masa del Sol. La cantidad de datos que recopilaron fue tan inmensa que no se podían enviar por Internet. Tuvieron que meter los discos duros en cajas y enviarlos en avión a centros de procesamiento en Alemania y Estados Unidos. Fueron petabytes de información física viajando en carga aérea. Tardaron 2 años en procesar esos datos, en limpiar el ruido, en unir las piezas del rompecabezas. Y entonces, el 10 de abril de 2019, el mundo vio la imagen. Seguro que la recuerdas. Un anillo borroso de color naranja fuego rodeando una oscuridad central. A primera vista, podía parecer una imagen desenfocada, algo decepcionante para quien esperaba los efectos especiales de Hollywood. Pero para un físico, esa imagen era la cosa más bella y nítida jamás creada. Lo que estábamos viendo no era el agujero negro en sí. Estábamos viendo su sombra. El anillo naranja es el gas y el polvo que gira alrededor del agujero a velocidades cercanas a la luz, calentándose por la fricción hasta brillar con radiación de radio. La parte inferior del anillo es más brillante porque ese gas se mueve hacia nosotros y el efecto Doppler potencia su luz. La oscuridad central, esa es la silueta del horizonte de sucesos. Es la sombra que el agujero negro proyecta sobre el fondo brillante de su propio alimento. Esa imagen demostró que Schwarzschild tenía razón, que Einstein tenía razón, que toda esa locura matemática sobre espacios curvos y horizontes sin retorno es real. Esos objetos están ahí fuera, flotando en el vacío, doblando la luz y el tiempo a su antojo. Pero la existencia de estos colosos supermasivos como el de M87 nos plantea un nuevo misterio, uno que tiene que ver con nuestro propio origen. Porque resulta que los agujeros negros no son solo destructores.
Podrían ser los arquitectos de las galaxias. Podrían ser la razón por la que estamos aquí. Durante mucho tiempo pensamos que los agujeros negros eran accidentes, cosas que pasaban dentro de las galaxias. Una estrella moría y dejaba un agujero negro como una mancha en la alfombra. Pero cuanto más miramos al universo profundo, más nos damos cuenta de que hay una relación extraña y perfecta. El tamaño del agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia está directamente relacionado con el tamaño de la galaxia que lo rodea. Es como si la galaxia y el agujero negro crecieran juntos, como si se conocieran. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué fue primero? ¿Se formó la galaxia y luego colapsó el centro? ¿O se formó el agujero negro primero y su gravedad atrajo el gas que luego formó las estrellas? Hoy sospechamos que los agujeros negros supermasivos actúan como termostatos cósmicos. Cuando tragan materia, no se la comen toda. Parte de ese gas es escupido en chorros de energía titánicos que salen disparados desde los polos del agujero negro a velocidades relativistas. Estos chorros pueden viajar distancias mayores que la propia galaxia. Estos chorros calientan el gas de toda la galaxia, y al calentarlo, evitan que el gas se enfríe y colapse para formar nuevas estrellas. El agujero negro puede, literalmente, apagar la formación de estrellas en una galaxia entera. Puede decidir cuándo nacen estrellas y cuándo dejan de nacer. Sin estos monstruos regulando el flujo de energía, las galaxias podrían haber sido lugares caóticos, demasiado densos o demasiado efímeros para albergar vida. Es una ironía cósmica deliciosa. Los objetos que asociamos con la muerte absoluta, con la oscuridad eterna, podrían ser los jardineros esenciales que podan y cuidan las galaxias para que lugares tranquilos como nuestro sistema solar puedan existir. Pero la historia de los agujeros negros aún no ha terminado. De hecho, apenas acabamos de abrir los ojos. Ahora que sabemos que están ahí, que podemos escucharlos chocar y ver sus sombras, nos enfrentamos a preguntas aún más grandes sobre el destino final de todo lo que existe. Porque si los agujeros negros dominan el universo a largo plazo, el futuro que nos espera es muy diferente al que imaginábamos. Un futuro frío, oscuro y dominado por la evaporación lenta de los últimos gigantes. Y en ese futuro lejano, nos encontramos de nuevo con la pregunta del principio, pero a una escala definitiva. Si el universo entero acaba cayendo en agujeros negros y los agujeros negros se evaporan, ¿se borra la historia del universo o queda algo flotando en el vacío final? Hemos hablado de cómo nacen los agujeros negros y de cómo gobiernan el presente de las galaxias, pero para entender su verdadero significado, tenemos que mirar hacia adelante, muy hacia adelante. Tenemos que viajar mentalmente a una época en la que tú, yo, la Tierra y el Sol seremos menos que un recuerdo borrado. Los cosmólogos dividen la vida del universo en eras. Nosotros vivimos en la era estelífera, la era de las estrellas. Es una época de luz, actividad y energía, pero esta es solo una fase breve, casi un parpadeo en la historia total del tiempo. Las estrellas tienen combustible limitado. Dentro de unos 100 billones de años, la última estrella roja y tenue se apagará. Las galaxias se oscurecerán. El universo se volverá un lugar inmensamente frío y vasto. Y en esa oscuridad, los únicos supervivientes serán ellos, los agujeros negros. Entraremos en la era de los agujeros negros. Durante un tiempo inimaginable, mucho más largo que todo lo que ha existido hasta ahora, el universo será un cementerio oscuro, salpicado por estas islas de gravedad. Serán los guardianes de la materia que queda. Y, como mencionamos antes, estos guardianes no son eternos, se evaporarán. Imagina la escena, un cosmos vacío, sin planetas, sin civilizaciones, donde lo único que ocurre es la lentísima evaporación de agujeros negros gigantes. Un proceso tan pausado que ver desaparecer a uno solo de ellos tomaría más tiempo del que podemos escribir con números convencionales. Pero al final, incluso ellos desaparecerán. La última estructura organizada del universo se disolverá en un baño tenue de fotones y partículas. Esto nos lleva a una reflexión sobre la permanencia. A menudo pensamos que las montañas, o al menos los átomos, son eternos. Los agujeros negros nos enseñan que nada lo es, ni siquiera la materia misma. El universo parece tener una tendencia irrevocable hacia el olvido.
hacia un estado de equilibrio térmico donde nada ocurre y nada cambia. Pero antes de que nos deprimamos con el fin de los tiempos, volvamos al interior del agujero negro, porque hay una característica de su geometría que aún no hemos explorado a fondo y que podría ofrecernos una puerta trasera, una esperanza de que el final no es el final. Para entenderlo, tenemos que volver a ese momento en el que cruzas el horizonte de sucesos. Te dije que, una vez dentro, estás condenado a caer hacia la singularidad central. Pero no te expliqué por qué es imposible evitarlo. Podrías pensar, bueno, si tengo una nave muy potente, quizás pueda encender los motores y mantenerme flotando dentro, sin caer al centro. La respuesta es no, y la razón es aterradora. Dentro de un agujero negro, el espacio y el tiempo intercambian sus papeles. Piénsalo así. Fuera del agujero negro, en tu vida normal, tienes libertad de movimiento en el espacio. Puedes ir a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Puedes volver a casa si te olvidas las llaves. El espacio es navegable. Sin embargo, no tienes libertad en el tiempo. El tiempo fluye inexorablemente hacia el futuro. No puedes detener el próximo segundo. No puedes volver al ayer. El tiempo es tu tirano obligatoriamente unidireccional. Cuando cruzas el horizonte de sucesos, la geometría de Einstein se retuerce tanto que las coordenadas se invierten. Dentro del agujero, la dirección radial, la distancia hacia el centro, se convierte en tu tiempo, y el tiempo se convierte en una dirección espacial. ¿Qué significa esto? Significa que el centro del agujero negro, la singularidad, deja de ser un lugar en el centro de la esfera. Se convierte en un momento en tu futuro. La singularidad ya no es un sitio al que vas. Es tu próximo martes, es tu mañana. Por eso no puedes escapar. De la misma manera que fuera del agujero no puedes evitar que llegue el lunes por mucho que corras. Dentro del agujero no puedes evitar llegar a singularidad. No importa cuánto aceleres tu nave, no importa cuánto intentes girar. Todos los caminos, todas las direcciones, conducen al futuro. Y el futuro es la singularidad. Esta inversión de roles nos ayuda a entender por qué la singularidad es tan definitiva. Es el fin del tiempo mismo para ti. Pero, ¿qué pasa después del fin del tiempo? ¿Qué hay al otro lado de ese momento futuro? Aquí entramos en el terreno más especulativo y fascinante de la física teórica moderna. Las ecuaciones de la relatividad general son simétricas en el tiempo. Eso significa que funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. Si filmas una película de un planeta orbitando una estrella y la reproduces al revés, las leyes de la física se siguen cumpliendo. Si aplicamos esta lógica a los agujeros negros, surge una pregunta natural. ¿Cuál es el reverso temporal de un agujero negro? Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada puede salir y todo debe entrar. Si inviertes la película, tendrías una región del espacio-tiempo donde nada puede entrar y todo debe salir. A este objeto hipotético lo llamamos agujero blanco. Un agujero blanco sería un lugar brillante y explosivo. Escupiría materia y energía constantemente, pero sería imposible entrar en él. Si intentaras acercarte en tu nave, una fuerza repulsiva te empujaría hacia afuera. El horizonte de sucesos funcionaría al revés. Sería una frontera de solo salida. Durante mucho tiempo, los físicos pensaron que los agujeros blancos eran solo una curiosidad matemática, algo que las ecuaciones permiten pero que la realidad no fabrica, igual que no vemos tazas rotas recomponiéndose solas aunque la física lo permita. No conocemos ningún mecanismo natural que forme un agujero blanco. ¡Oh sí! Piénsalo, un evento donde surge una cantidad inmensa de materia y energía de un punto, expandiéndose hacia afuera, y al que no se puede entrar desde el pasado. ¿Te suena familiar? Algunos cosmólogos han sugerido, con mucha cautela, que el Big Bang, el inicio de nuestro propio universo, se parece sospechosamente a un agujero blanco. Es una singularidad de la que brotó todo el espacio y el tiempo. Esto nos lleva a una hipótesis vertiginosa propuesta por físicos como Lee Smolin. Se llama selección natural cosmológica. La idea es la siguiente. ¿Qué pasa realmente en la singularidad de un agujero negro? La física clásica dice que todo se destruye, pero la física cuántica, como vimos,
odia la destrucción de información. Quizás, cuando la materia colapsa en el centro y alcanza esas densidades infinitas, no se destruye, quizás rebota, quizás la singularidad perfora el tejido del espacio-tiempo y se expande por el otro lado, creando una burbuja de espacio-tiempo nueva, separada de nuestro universo. Desde fuera, en nuestro universo, solo vemos un agujero negro oscuro, pero para alguien que pudiera sobrevivir al viaje a través del horizonte y a través de ese cambio de tiempo y espacio, ese rebotar se sentiría como un nuevo Big Bang. Se estaría creando un universo bebé. Si esta teoría es cierta, entonces nuestro universo no es una burbuja solitaria flotando en la nada. Sería parte de un inmenso árbol genealógico cósmico. Nuestro universo podría haber nacido del interior de un agujero negro en otro universo padre. Y cada agujero negro que vemos en nuestro cielo, Cygnus X1, Sagitario A, el gigante de M87, podría ser la semilla, el útero de un nuevo universo hijo que está naciendo en este preciso instante, invisible para nosotros, expandiéndose en su propia dimensión. Yes, lo más hermoso de la idea de Smolin es que introduce la evolución, al estilo de Darwin, en la física. Smolin sugiere que cuando un universo hijo nace, hereda las leyes físicas del universo padre, pero con pequeñas mutaciones. Quizás la gravedad es un poco más fuerte o el electrón un poco más pesado. Si esto ocurre, entonces los universos que tengan leyes físicas buenas para crear agujeros negros serán los que tengan más hijos. Los universos que no puedan formar estrellas y por tanto no formen agujeros negros serán estériles, no tendrán descendencia. Después de muchas generaciones cósmicas, la gran mayoría de los universos existentes deberían ser aquellos que están optimizados para producir agujeros negros. Y adivina qué, nuestro universo es una fábrica extraordinariamente eficiente de agujeros negros. Las leyes de la física parecen estar afinadas precisamente para permitir que las estrellas colapsen. Esto explicaría uno de los mayores misterios de la ciencia, el ajuste fino. ¿Por qué las constantes de la naturaleza, la velocidad de la luz, la carga del electrón, tienen los valores exactos necesarios para que exista la vida? Si la gravedad fuera un poco más fuerte, el universo habría colapsado hace mucho. Si fuera más débil, no se habrían formado estrellas. Bajo esta nueva luz, no es que el universo esté hecho para nosotros, para la vida humana. El universo está hecho para reproducirse, para crear agujeros negros. Nosotros, la vida, el carbono, la química compleja, somos solo un subproducto accidental. Somos el moho que crece en los andamios de la fábrica de universos. La vida es posible porque las mismas condiciones que se necesitan para hacer estrellas de larga vida, precursoras de agujeros negros, son las condiciones que se necesitan para acalentar planetas donde pueda surgir la biología. Es una cura de humildad radical. Dejamos de ser el centro de la creación para convertirnos en testigos colaterales de un proceso reproductivo cósmico, pero, a la vez, nos conecta con el todo de una forma profunda. Si esta teoría es cierta, cada vez que miramos un punto oscuro en el cielo, estamos mirando la cuna de otra realidad. Por supuesto, esto es especulación. No tenemos, y quizás nunca tengamos, forma de enviar una sonda a través de un agujero negro y recibir una postal desde el otro lado. Pero la mera posibilidad cambia la narrativa. El agujero negro deja de ser el devorador, el punto final, la muerte. Se convierte en la puerta. Se convierte en el mecanismo de la fertilidad del cosmos. Hay una última implicación de esta geometría del tiempo y el espacio que debemos considerar antes de terminar. Algo que tiene que ver con nuestra percepción de la realidad aquí y ahora. Hemos dicho que en el horizonte de sucesos el tiempo se congela para el observador externo, y hemos dicho que dentro el espacio se vuelve tiempo. Esto nos enseña que el ahora, el presente que sientes mientras escuchas mi voz, no es un escenario fijo. El flujo del tiempo no es absoluto. Es una experiencia local, generada por tu posición en el campo gravitatorio. Cerca de un agujero negro, puedes ver el futuro del universo pasar rápidamente ante tus ojos si te mantienes en una órbita estable justo fuera del horizonte. Si pudieras sobrevivir en el borde sin caer y miraras hacia atrás, hacia las estrellas lejanas,
Verías el universo acelerarse. Verías civilizaciones nacer y morir en segundos. Verías estrellas moverse como líneas de luz. Podrías ver el fin del universo en lo que para ti sería una tarde. El agujero negro es, en la práctica, una máquina del tiempo hacia el futuro. Es un viaje de solo ida, sí, pero nos demuestra que el tiempo es maleable, que se puede estirar, anudar y romper. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante sobre nuestra propia posición. Si el interior de un agujero negro puede contener un universo entero, ¿cómo sabemos que nosotros no estamos dentro de uno ahora mismo? Piénsalo. Vivimos en un universo que parece haber surgido de una singularidad, el Big Bang. Vivimos en un universo que tiene un horizonte, el borde del universo observable, más allá del cual no podemos ver porque la luz no ha tenido tiempo de llegar. Matemáticamente, la densidad de nuestro universo observable encaja sorprendentemente bien con la densidad necesaria para hacer un agujero negro inmenso. Podría ser que todo lo que conocemos, toda la historia humana, todas las galaxias que vemos, no sean más que el interior de un evento que está ocurriendo en un cosmos mucho mayor, un cosmos superpadre. Podríamos ser los habitantes de un interior oscuro, viviendo nuestras vidas en el breve instante de caída libre antes de llegar a un final que ni siquiera comprendemos. En la próxima y última parte, intentaremos unir todas estas piezas, desde la desaparición de la información hasta los universos hijos, y nos haremos la pregunta final: si los agujeros negros marcan los límites del conocimiento, ¿qué hay más allá de nuestra capacidad de conocer? ¿Y por qué nos atraen tanto? No solo gravitatoriamente, sino filosóficamente. Hay una cierta ironía poética en el hecho de que el objeto más oscuro del universo será el que más luz arroja sobre nuestra propia ignorancia. Hemos viajado desde la imaginación de un clérigo en el siglo XVIII hasta las ecuaciones de Einstein. Hemos visto cómo se rompe el tiempo en el horizonte y hemos escuchado el chirrido de dos titanes colisionando en la oscuridad. Pero al final de este recorrido, lo que nos queda no es una respuesta definitiva, sino una sensación profunda de humildad. Los agujeros negros no son solo fenómenos astrofísicos, son monumentos a los límites de la razón humana. Representan la frontera exacta donde nuestras mejores herramientas intelectuales dejan de funcionar. Piénsalo un momento. Durante los últimos 400 años, la ciencia ha sido una historia de éxito ininterrumpido. Aprendimos a predecir el movimiento de los planetas, desciframos el código de la vida con el ADN, domamos el átomo y conectamos el mundo con información invisible. Nos acostumbramos a la idea de que el universo es un puzzle que podemos resolver si tenemos suficiente tiempo y suficientes datos. Creímos, como decía el matemático Pierre-Simon Laplace, que si conocíamos la posición y la velocidad de todas las partículas, podríamos predecir el futuro con total certeza. Pero el agujero negro se ríe de esa arrogancia. En su centro, en la singularidad, la predicción es imposible. Las leyes de causa y efecto se disuelven. Y en su superficie, en el horizonte, la información parece jugar al escondite con nosotros, desafiando la lógica de la realidad. El agujero negro nos dice: hasta aquí, de aquí no pasas. Es el Ixun Dracones, el aquí hay dragones de los mapas antiguos, pero elevado a una escala cósmica. Sin embargo, es precisamente en este borde, en este precipicio de lo desconocido, donde reside nuestra mayor esperanza de comprender el todo. Los físicos suelen decir que los agujeros negros son la piedra roseta de la gravedad cuántica. Ahora mismo, la física está dividida en dos reinos que no se hablan. Por un lado, la relatividad general, que gobierna lo muy grande, los planetas, las galaxias, la gravedad. Es una teoría de curvas suaves, de geometrías predecibles. Por otro lado, la mecánica cuántica, que gobierna lo muy pequeño, los átomos, las partículas. Es una teoría de saltos, de probabilidades, de borrosidad pixelada. Ambas teorías son increíblemente precisas en sus respectivos dominios. Tu GPS funciona gracias a la relatividad, tu ordenador funciona gracias a la cuántica, pero sabemos que no pueden ser la verdad completa porque se contradicen entre sí. La relatividad dice que el espacio es liso, la cuántica dice que es un caos burbujeante. En casi cualquier lugar del universo puedes ignorar este conflicto.
Si estudias un átomo, la gravedad es tan débil que no importa. Si estudias una estrella, los efectos cuánticos son despreciables. Pero en un agujero negro no tienes ese lujo. Un agujero negro es un objeto inmensamente pesado, mucha gravedad, comprimido en un espacio minúsculo. Efectos cuánticos. Es el único lugar donde los dos reinos se ven obligados a convivir. Por eso nos obsesionan tanto, porque si logramos entender qué pasa realmente en la singularidad o cómo se codifica la información en el horizonte, habremos encontrado la llave maestra, habremos encontrado la teoría del todo, la ecuación única que describe la realidad desde el Big Bang hasta el último suspiro del cosmos. El agujero negro es el crisol donde se forjará la próxima revolución científica. Pero más allá de la utilidad científica, hay una dimensión filosófica y casi espiritual en estos objetos. Nos obligan a confrontar la idea de la nada. El ser humano siempre ha tenido miedo al vacío. Llenamos nuestros silencios con palabras, nuestras casas con objetos y nuestras vidas con actividades porque el vacío nos aterra, nos recuerda nuestra propia fragilidad. El agujero negro es la encarnación física de ese vacío absoluto. Es una región de no ser, un lugar donde la materia, que es lo que somos nosotros, deja de tener significado. Y, sin embargo, hemos descubierto que ese vacío no es estéril. Está lleno de potencial. Está lleno de conexiones de agujeros de gusano, de hologramas de información, quizás incluso de nuevos universos naciendo. Nos enseña que la nada no es la ausencia de cosas, sino tal vez la base fundamental de donde surgen todas las cosas. Esto cambia nuestra perspectiva sobre nosotros mismos. A menudo nos sentimos pequeños e insignificantes cuando miramos las estrellas. Somos polvo de estrellas, decimos con cierta melancolía. Y ahora, sabiendo que el universo acabará dominado por agujeros negros fríos y oscuros, esa sensación de insignificancia podría agudizarse. Podríamos sentirnos como un accidente efímero, una chispa de conciencia atrapada entre dos eternidades de oscuridad. Pero hay otra forma de verlo, una forma más luminosa. Somos la parte del universo que ha despertado. Somos un trozo de materia estelar que se ha organizado de forma tan compleja que ahora puede mirar hacia atrás, hacia los monstruos que la crearon, y entenderlos. Piensa en lo improbable que es este momento. Tú, sentado o caminando, con tus auriculares puestos, estás contemplando la curvatura del espacio-tiempo y la paradoja de la información. Tu cerebro, ese 1,5 kilos de gelatina biológica, es capaz de simular en su interior la muerte de estrellas y el nacimiento de horizontes de sucesos. No somos meros espectadores en un universo hostil. Estamos conectados profundamente con esa oscuridad. Los átomos de carbono en tu cuerpo fueron forjados en estrellas que quizás ahora son agujeros negros. La gravedad que te mantiene pegado hasta la silla es la misma fuerza, la misma curvatura, que en su extremo más violento crea esas prisiones de luz. Y si la teoría holográfica es cierta, la información que te constituye, tus recuerdos, tus sueños, tu identidad, podría ser parte de esa red inmensa de datos que define el cosmos. Los agujeros negros nos enseñan que la realidad es mucho más extraña, flexible y fascinante de lo que nuestros sentidos nos dicen. Nos dicen que el tiempo es una ilusión persistente, que el espacio es una construcción emergente y que la muerte de la información podría ser el nacimiento de algo nuevo. Quizás, en el futuro lejano, nuestros descendientes, si es que la humanidad o lo que venga después sobrevive, no mirarán a los agujeros negros con miedo, sino como recursos. Ya hay físicos, como Roger Penrose, que han teorizado sobre cómo una civilización avanzada podría extraer energía de un agujero negro en rotación. Podrían construir ciudades alrededor del horizonte, calentándose con la radiación de Hawking en el crepúsculo del universo. Podrían usar los agujeros negros como ordenadores definitivos, aprovechando su capacidad máxima de procesamiento de información. O, si las teorías de los agujeros de gusano se confirman, podrían usarlos como estaciones de metro para viajar a las estrellas. Lo que hoy es un abismo de terror, mañana podría ser un motor de supervivencia. Pero por ahora, para nosotros, siguen siendo el gran misterio. Y eso es bueno. Necesitamos misterios.
Un universo completamente explicado, completamente mapeado, sería un lugar pequeño y claustrofóbico. Necesitamos saber que hay bordes en el mapa. Necesitamos saber que, por mucho que aprendamos, siempre habrá algo más grande, más profundo y más extraño esperándonos en la oscuridad. El agujero negro es un espejo negro. Cuando miramos en él no vemos nada y al mismo tiempo vemos el reflejo de nuestras propias preguntas. Vemos el límite de nuestra visión y es en ese límite donde encontramos la curiosidad que nos hace humanos. No miramos al abismo porque queramos caer en él, miramos al abismo porque queremos saber qué hay al otro lado. Hemos recorrido un largo camino en esta hora. Hemos desafiado nuestra intuición, hemos roto el tiempo y hemos vislumbrado universos hijos. Espero que, al terminar este audio, el mundo a tu alrededor te parezca un poco diferente, que mires el suelo y sientas la gravedad no solo como un peso, sino como una curva. Que mires el cielo nocturno y sepas que los espacios oscuros entre las estrellas no están vacíos, sino llenos de posibilidades. La ciencia no trata de quitarle la magia a la realidad explicándola. Trata de descubrir que la magia real es mucho más sofisticada que cualquier cosa que hubiéramos podido inventar. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el fondo de la noche. Si este recorrido ha encendido alguna chispa en tu mente, si ha hecho detenerte a pensar en el tejido de tu propia realidad, considera suscribirte para que podamos seguir explorando juntos. Hay muchas más preguntas ahí fuera esperando ser formuladas. Hasta la próxima, en Ciencia de Fondo.